Gracias, profesora Sandra, compañeros y demás personas que puedan visualizar esta exposición. Mi nombre es Gracie Janet Carabalí Gamboa y la temática a abordar el día de hoy es la evolución de las TICs en la educación a través de la historia. Bueno, voy a contarles un poco sobre la temática a abordar. Primero vamos a iniciar definiendo qué son las TICs. Entonces conocemos las TICs como las tecnologías de la información y la comunicación, que representan un conjunto de recursos, herramientas, equipos y programas informáticos mediados también por aplicaciones, redes y medios que nos permiten a la vez la compilación, el procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. Las TICs presentes en la educación. Bueno, debemos tener claro también que hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación son elementos fundamentales en los ámbitos económicos, sociales, tecnológicos de nuestra sociedad. Teniendo en cuenta este contexto digital, es vital que las instituciones educativas se puedan sumar a esta transformación, integrando así las TICs en la educación, esencial para enriquecer, transformar y perfeccionar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, en términos generales, las tecnologías de la información incluyen un gran número de herramientas que nos permiten almacenar, procesar y recuperar datos mediante medios electrónicos. En estos últimos años hemos podido observar cómo hay un aumento significativo en el uso de estas tecnologías en las aulas y cómo la introducción de este recurso como pizarras digitales, proyectores, actividades interactivas han mejorado muchísimo la enseñanza. La presencia de las TIC en la educación se ha evidenciado muy notoriamente con las redes sociales, que representan en este momento un recurso bastante importante que puede llegar a apoyar a los docentes en su labor y elevar la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. Puede también mejorar el material didáctico, la presentación de manera atractiva y sobre todo la introducción de elementos interactivos, que solo con algunos ejemplos de cómo las TIC pueden llegar a tener un impacto bien positivo en el proceso de educación, haciéndolo mucho más participativo y enriquecedor para nuestros estudiantes. Bueno, quiero contarles además algo sobre las ventajas pedagógicas de las TIC. Es importante conocer cuáles son. Entonces, nosotros como docentes tenemos el rol de facilitador del aprendizaje y las TIC nos permite privilegiar ese rol, poder utilizar diferentes medios presentando la información, estimular el pensamiento crítico, lograr que el alumno sea un aprendiz mucho más activo. Permiten también las TIC ofrecer condiciones adecuadas para que los estudiantes puedan realizar un aprendizaje cooperativo. Y mientras más centrados en los intereses del estudiante, pues más motivado va a estar el estudiante, y las TIC nos permite centrarlo gracias a un proceso de personalización. También las TICs nos pueden permitir fomentar un estilo de aprendizaje mucho más libre, mucho más autónomo, y pueden estimular las condiciones para que el aprendizaje sea mucho más exploratorio. Bueno, voy a contarles ahorita, voy a mostrarles la línea de tiempo de cómo las TICs, ya les mencioné qué son las TICs, ya les conté cuál es la importancia que las TICs han tenido en la educación y cómo se han venido implementando, cómo favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo beneficia a los docentes y a los estudiantes. Ahora quiero mostrarles cómo ha evolucionado la presencia de las TIC en la educación a través del tiempo. Bueno, entonces quiero iniciar contándoles que en 1960 aparecen las primeras computadoras personales en las instituciones educativas, con el desarrollo de programas educativos en formatos eh, floppy disk, el hard disk, lo que comúnmente se conocían como los medios de almacenamiento. Esto revolucionó
la educación en esta época, ya que los estudiantes tenían la oportunidad de participar, pero podían almacenar los datos, podían almacenar la información en unidades de almacenamiento bastante pequeñas, con muy poca capacidad, ya que pues era lo que se tenía, de lo que se disponía en ese momento. Bueno, ya en inicios de los 80 se integró la informática en la educación y aparecieron los primeros programas y sistemas de aprendizajes asistidos por computadora. Em, Ingresan las primeras versiones de Windows, que no tenía un entorno muy gráfico, pero que permitía ya a los estudiantes interactuar con archivos, crear carpetas. No existían la multimedia, no había un entorno gráfico, la mayoría de equipos eran monocromáticos, es decir, blanco y negro, entonces el estudiante no tenía no resultaba muy atractivo para el estudiante. Sin embargo, pues era el avance tecnológico de la época y estaba presente en la educación en algunos colegios. Bueno, posteriormente de los 80 saltamos a los 90, donde se da el inicio de la web 1.1. La web 1.0, perdón, es la presencia en pleno de las redes informáticas. Ya aparecen las primeras páginas web, aparecen las primeras experiencias de aprendizaje en línea, aparece el primer desarrollo de software educativo multimedia, con eso aparecen plataformas gráficas, el estudiante ya tenía interacción con la multimedia, ya tenía acceso al mouse, los colores, tenía acceso a las ventanas y era mucho más atractivo, aunque a la web 0.0 se le conoce también como la web de una sola dirección. ¿Por qué? Porque el estudiante, su participación es solamente de lector hasta el momento. Posteriormente encontramos la web 2.0, donde las plataformas de gestión de aprendizaje hacen su aparición y los docentes pueden empezar a construir. Aparecen las primeras plataformas Moodle y aparecen las primeras plataformas que permiten al docente participar un poco más. ¿Qué sucede allí? El aprendizaje se hace mucho más interactivo y más colaborativo. El estudiante puede participar. Ahora se comienza a hablar de dinamización del aprendizaje, de inteligencia colectiva y dos aspectos fundamentales que son las redes sociales y la nube. Se empieza a explorar el primer concepto de nube, donde el estudiante ya tiene a su disposición un medio de almacenamiento mucho más grande, con mucha más capacidad y se siente partícipe de su proceso de educación. Bueno, luego en el 2006 aparece la web 3.0, que es considerada como uno de los saltos tecnológicos más importantes de la historia. Uno de los términos más polémicos es la ubicuidad y la descentralización de la información. Ya les voy a contar de qué se trata la ubicuidad. La web 3.0 plantea descentralizar la información. ¿Qué significa esto? La información ya no se encuentra almacenada en un solo dispositivo de almacenamiento, es decir, en un solo computador. Ahora, cada máquina puede tener acceso al mismo archivo o desde diferentes ubicaciones. Surge con esto la cadena de bloques, los blockchains y la conectividad y la personalización de la información. También hace su aparición el término inteligencia artificial. Bueno, ya en el 2016 se comienza a hablar de la web 4.0, que es una web mucho más inteligente, donde ya la inteligencia artificial avanza un paso más adelante y se comienza a hablar de inteligencia de robótica, de domótica, que son las casas manejadas, asistidas, 80, 90, 100% por máquinas, computadores, la realidad aumentada, que ha sido una herramienta fundamental en la educación, ya que le permite a los estudiantes un aprendizaje en 3D mucho más participativo, mucho más curioso. Y pues en la web
4.0 también tenemos los datos de contexto. Los datos de contexto son la presencia de los GPS, geolocalización, la medición de algunos datos de salud mediante el uso de smartphones, de teléfonos inteligentes, y nos encontramos con la expresión de información. Bueno, posteriormente en el 2020 nos encontramos con la integración de la teleeducación, teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19, pues la educación en línea se consolidó muchísimo más y el uso extendido de las herramientas colaborativas se hizo mucho más notorio. Se realizó mucho énfasis en las inteligencias artificiales y en el análisis de datos. Bueno, del 2020 en adelante ya podemos hablar de futuro, donde se sigue explorando, se siguen integrando las tecnologías emergentes como la realidad virtual, la realidad aumentada, el desarrollo de los sistemas de aprendizaje, y se hace mucho énfasis en la ciberseguridad y en la protección de los datos de los usuarios. También ya estamos hablando de inteligencias emocionales. Las inteligencias emocionales son inteligencias artificiales orientadas a la exploración de emociones por parte de máquinas. Bueno, finalmente, como conclusión, pues podemos aportar que las TIC en las últimas décadas han manifestado una serie de beneficios y desafíos a la educación. Seguimos teniendo desafíos, uno de ellos son las brechas digitales, ya que todos los estudiantes no tienen acceso a estas tecnologías. Otra brecha importante es la dependencia tecnológica, ya que muchos de nuestros estudiantes dependen, se vuelven adictos a la tecnología, a las redes sociales. Y por último, una brecha también no menos importante es la seguridad y la privacidad de los datos. Estos avances benefician a todos nuestros estudiantes, pero pues debemos propender a abordar estos desafíos para que podamos garantizarle a nuestros estudiantes que todos estos beneficios sean equitativos y sobre todo seguros. Muchas gracias.